Buenos días a todos nuestros queridos hermanos, nuestra audiencia de Cubo Buddies. Bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy, sábado 4 de mayo de 2024, año nuestro Señor, donde los esperamos para un nuevo diálogo católico y directo. El día de hoy estamos Steven Neira y Juan José Zuluaga para una nueva tertulia. Este día no nos acompaña nuestro querido amigo Eduardo Vera por temas personales. Está bien de salud, gracias a Dios, pero tuvo otros asuntos importantes que atender. Dios mediante nos estará acompañando la próxima semana. El día de hoy tenemos un tema importantísimo para todos los católicos, que es la Virgen María a la que pues le rezamos todos los días, le pedimos que nos acompañe y que es probablemente, después de nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante que ha existido. Y bueno, Steven, cuéntanos la noticia de esta semana para comenzar. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias Juan José. Si Eduardo no nos acompaña y no tenemos una pitahaya aquí para poder representarlo propiamente, pero bueno, sí, de hecho ya estamos en el mes de mayo, que es el mes de María, así que probablemente le estaremos dedicando un gran espacio a la Madre de Dios durante estos programas, este y los que siguen. Así que bueno, ya les iremos contando un poco. Antes que nada, vamos a comenzar entonces con la noticia de la semana. Entonces, esta noticia de la semana la hemos titulado Crisis de la Iglesia Alemana. Y le hemos puesto Crisis de la Iglesia Alemana porque realmente no se me ocurrió qué título ponerle, porque son tantas cosas que han venido sucediendo en Alemania que, pues nada, me hubiese tocado escoger una de las tantas crisis que existen. Tantas cosas solo en una semana. Sí, o sea, esto sin recoger lo que ha venido sucediendo desde hace ya meses y años, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer aquí un compilado de lo que ha venido sucediendo. La primera cosa, vamos a ir de la más actual a la más antigua. La primera cosa y la más actual, tenemos bastante movimiento de parte de las diaconisas, entre comillas, diaconisas, dentro de la iglesia alemana. ¿Qué sucede? Como ya muy bien sabemos, esto no es de ayer, esto ya viene de hace muchísimos años, incluso antes del Concilio Vaticano II, hay esta intención no solamente de feminizar la iglesia de alguna manera, es decir, mejor dicho, emascularla, por así decirlo, sino que también hay un movimiento feminista bastante fuerte que intenta de alguna manera que se le conceda el orden sacerdotal a las mujeres. Y esto es una primera cosa importante que quisiera comentar antes de ir a las otras partes de la crisis de la iglesia alemana, porque como para ir un poquito zanjando la cuestión, sabemos que sacramentalmente esto es imposible. Y esto desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde los tiempos en los que el Señor establece a 12 varones, les envía el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, los consagra, y estos 12 varones a su vez imponen sus manos sobre otros varones más, y así comienza lo que llamamos la famosa sucesión apostólica. Sabemos que el orden sacerdotal corresponde solo y únicamente a los varones, porque la materia del sacramento, todo sacramento tiene materia y forma. Esto voy a entrar a un tema catequético, teológico si se quiere, pero esto es algo que todo católico, asumo yo, sabe. Cada sacramento tiene materia y forma, ¿no? Y en el caso del sacramento del orden, la materia es el varón bautizado. Entonces, ¿qué sucede si es que un obispo le impone las manos a una mujer queriendo consagrarla? ¿Qué va a suceder? Pues absolutamente nada. No sucede absolutamente nada. Por más que el obispo tenga la intención de ordenar a una mujer, no va a pasar absolutamente nada porque no es no es la materia válida para que el sacramento se dé. Esto es así, es como que si yo quisiera consagrar, si yo fuese sacerdote y quisiera... Un aoreo. Exacto, quisiera consagrar un aoreo para poder celebrar la misa, eso no va a ser misa ni hoy, ni mañana, ni nunca. Así cambien la rúbrica, si se quiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la materia que nuestro Señor Jesucristo dejó instituido para el sacramento de la Eucaristía es justamente el pan ácimo. Sí, o sea, es algo que sería inválido por naturaleza, ¿no? Nadie puede decir si se pueden las mujeres diaconisas o sacerdotisas. Sí, y de hecho esto es una cosa que me cuestiona un poco porque si bien es algo que entendemos que todo católico o la mayoría de católicos deberíamos saber, está en el catecismo y lo recibimos en catequesis básica. Yo no me acuerdo.
No, qué feo que no hayas recibido No, eso. sí, qué pena. A mí sí me formaron bien, ¿ah? Pero bueno, la cosa es que sí Privilegios. me llama la atención, porque si ya sabemos esto, ¿cuál es, o sea, qué intención buscan o para qué se hace tanto escándalo respecto a este tema, si sabemos que al final del día esto no se va a poder? Y no se va a poder no porque la iglesia no quiera, que en efecto no quiere, pero no porque la iglesia no quiera, no porque el papa no quiera, no porque el obispo no quiera o porque nosotros no queramos. Si el día de mañana todos quisiéramos, digamos, en un mundo hipotético y terrible, que todos nos levantáramos y quisiéramos que en efecto haya sacerdotisas, incluyéndolo al papa, pues bien, ¿qué va a suceder? Es que no va a pasar absolutamente nada, porque no es un tema político, no es un tema democrático, no es porque no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, esto muchas veces la gente, sobre todo la gente que no conoce cómo funciona la Iglesia Católica, creen que esto es un tema de voluntad. Y que les encanta opinar. Y evidentemente, gracias, les encanta opinar de aquello que no conocen, creen que es por falta de voluntad. O sea, creen que es porque no se han puesto de acuerdo entre obispos y curas, y entonces dicen, bueno, cuando se pongan de acuerdo, si de repente presionamos políticamente, seguramente esto se dará. La realidad es que no se va a dar nunca. No se va a dar nunca, por mucho que se presione, por muchas iglesias que se quemen, al fin y al cabo, no se va a poder ordenar sacerdotisas. Eso es algo que, lo digo ahora, lo han dicho muchísimas personas antes que yo, lo seguirán diciendo porque es un tema netamente teológico, cerrado, dogmático. No se puede cambiar la materia del sacramento del orden. Sí, así como no se puede cambiar tampoco, digamos, la naturaleza física, ¿no? No podemos dejar que sé yo, que un electrón y un protón no se atraigan. Sí, o sea, ¿por qué se atraen? Así funciona la naturaleza, o sea, ya está escrito, si se quiere, ¿no? Mismo pasa con los temas del sacramento del orden sacerdotal. No se puede. Creo que el ejemplo de la galleta Oreo... Sí. No puedo. No se puede. No se puede, es correcto. Ajá, y solamente clarificar que este tema, bien, hemos hablado un poco del orden sacerdotal. En este caso han querido crear diaconisas, que tampoco van a poder, pero han querido crear diaconisas y concederles el primer grado del orden sacerdotal, ¿no? Que evidentemente también corresponde solo a varones. Hay un caso dentro de Alemania mismo, ¿no? Donde hay una escuela para diaconisas, donde hay un grupo de diaconisas que ya se han certificado, es decir, ya terminaron su curso, ya se graduaron y ya están listas y tienen la bendición del obispo. El tema es que tanto el obispo como ellas saben muy bien que todavía no se pueden ordenar y no se van a poder ordenar. Entonces se quedarán con su certificado y la foto y lo podrán colgar en su cuarto, pero al fin y al cabo seguirán siendo laicos. Sí, totalmente. Y lo que yo quiero comentar sobre esto es que hay dos tipos de personas que apoyan este tema del orden sacerdotal para las mujeres, o el diaconado para mujeres, si se quiere, en este caso específico. Hay dos personas que apoyan eso. Las personas que están fuera de la iglesia, que lo hacen por ignorancia de cómo funcionan los asuntos de la iglesia de Cristo, que digamos es por ignorancia. Y hay aquellos que lo apoyan dentro de la iglesia, que me cuesta decir que es por ignorancia, ¿sí? Porque a mí me costaría creer, y me cuesta creer, que el presidente de una conferencia episcopal de algún país desconozca estos asuntos. Lo que ocurre ahí es que decide voluntariamente ignorar la verdad revelada, lo cual no es nada para tomarse a la ligera, es algo sustancial, ¿sí? O sea, negar la verdad revelada. Si tú niegas algo, si alguien demuestra de que la iglesia se puede equivocar, o que se equivocó en temas de custodia de la verdad, se puede equivocar en cualquier cosa, la iglesia dejaría de ser infalible. Correcto. Entonces, apoyar la ordenación de diaconisas o de sacerdotisas es negar a la iglesia como custodia de la verdad. Es decir, ya no es infalible. Es decir, es otra más del montón. Que además esto nos lleva a una pendiente, ¿no? Que ya la vemos en el mundo protestante, ¿no? En el caso de la iglesia de Inglaterra, por ejemplo. Correcto. Y todas las iglesias protestantes, ¿no? Sí. Que en efecto, ellas sí tienen sacerdotisas, obispas y
obispos trans y al final las vocaciones están por el suelo, por el piso, ¿no? Yo asumo que la idea era, bueno, si más nos abrimos a este panorama, evidentemente vamos a tener más gente. Sí, sounds good, doesn't work. Sí, la realidad no funciona así, ¿no? Y paso a un segundo punto de la crisis, solamente voy a abordar. Pero un ratito, antes de pasar al tema de las diaconisas, en Alemania tienen el Día de la Diaconisa. ¿Ah, sí? Sí, tienen el Día de la Diaconisa. No, eso no lo sabía. Que precisamente esto ocurrió esta semana, porque esta semana fue el Día de la Diaconisa en Alemania, que fue el 29 de abril, que se celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena en el Nuevo Jordo. Y ese es el día escogido. ¿Y tú sabes desde cuándo? No. Desde 1998. Oh. Sí, o sea, esto ya tiene varios años. Para mí el 98 fue hace 10 años, pero lo googleé y fue hace 20. Pero suele pasar. Tiene 20 años ya esta celebración. No es algo nuevo, porque en Alemania se está cultivando algo terrible, terrible. Y que tiene tiempo. Sí, nos lleva esto al segundo punto de la crisis, ¿no? No vamos a poder abordarlo todo, porque no es el tema de hoy. Pero tenemos ahora al cardenal Marx también diciendo que el gobierno, digamos, el gobierno clerical o el gobierno del clero es algo que va a terminar, porque se viene pues ahora el gobierno de los laicos, ¿no? Y yo aquí solamente quiero dar un pequeño punto que no es un tema, nuevamente lo digo, no es un tema político, no es un tema meramente institucional o de formas. Es importante que tengamos siempre en cuenta que la iglesia es jerárquica, no porque así lo decidieron un grupo de curas que se reunieron un día, es jerárquica por voluntad de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo... ¿Qué es la cabeza de la iglesia? Que es la cabeza de la iglesia, es la cabeza, es el esposo de la iglesia. Entonces, si Jesucristo lo quiso así, quiso que sea una iglesia jerárquica, en donde quienes tienen el ministerio de gobernar, de enseñar y de instruir y de guiar, son los pastores, que en este caso son los obispos, y sus acompañantes, que en este caso son quienes les ayudan en su ministerio, que son los sacerdotes, pues evidentemente no puede subvertir ese orden. Sí, es que ya no hay... La gente que propone eso no son teólogos, o sea, se parecen más a un alquimista que a un teólogo. O sea, quieren hacer algo imposible, los alquimistas que querían convertir el hierro en oro. Y es algo que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la naturaleza del material, del elemento, no lo permite. Correcto. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo acá. Y proponer eso es que eres un alquimista, o sea, quieres hacer algo que no se puede. Y ojo, esto es parte de las propuestas del camino sinodal alemán, ¿no? Que lo menciona el cardenal Marx. Correcto, justamente cuando hablamos de... Y que yo le besé el anillo. ¿Ah, sí? Sí, una vez que vine aquí a Guayaquil, le besé el anillo. Bueno. Era joven, yo era joven. Joven ingenuo. Pero mira, aquí justamente lo que digo es esto, ¿no? El tema es subvertir la jerarquía de la iglesia, que es verdaderamente digamos, un objetivo revolucionario. Y siempre todo lo que huela a revolucionario siempre estará mal. Y en este caso no es la excepción. Buscar que los laicos sean quienes gobiernen la iglesia o darles un espacio dentro de los puestos decisivos, eso no es parte de la naturaleza de la iglesia. Y nuevamente, no es por un tema de poder, no es una dinámica de poder, es lo mismo que sucede con el tema de las diaconisas. Hay muchas mujeres que están convencidas de que cuando sean sacerdotisas o cuando sean diaconisas, finalmente entonces tendrán el poder de decidir en la iglesia. Es que no se trata del poder de decidir, aquí no estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad, que son dos cosas diferentes. Estamos hablando de una autoridad que explícitamente Jesucristo quiso que sea de esta manera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder cambiar la naturaleza, la jerarquía, la identidad de la iglesia? Estamos todos locos. Y que es muy relevante con el tema que vamos a tocar hoy. Sí, ciertamente, porque el día de hoy justamente vamos a hablar acerca de un personaje para el cristianismo es totalmente lo opuesto de lo que hemos venido hablando, que es el modelo de humildad después de nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo de humildad, el modelo de sierva del Señor, de la esclava del Señor, que es la Virgen Santísima. Entonces, bien, vamos a entrar finalmente al tema principal del día de hoy. Antes de saltar al tema, un último comentario que se me está escapando ya sé que ya es el link con el tema principal, pero algo que se me estaba saltando,
y que pues a mí me confunde, por decirlo de una manera muy cordial, es el tema de que el cardenal Marx, que digamos ya no es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pero sigue siendo el hombre fuerte de la iglesia en Alemania. Y en el mundo, porque tiene influencia, sí. ¿No? Y él, en el discurso que fue hace 2 días, sobre el nuevo gobierno o la nueva forma de gobierno, el cardenal Marx textualmente habla de otra iglesia en el futuro. Okay. Otra iglesia. Y bueno, vemos eso, vemos que permite la participación indebida de mujeres en el orden sacerdotal. Se han visto cómo suben mujeres al altar durante el momento de la consagración a recitar la plegaria eucarística, a imponer las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me causa cortocircuito es el silencio total desde Roma. Y sí, hay que ser justos. Han habido 2 pronunciamientos escuetos, pero los han habido. Sí. 2 pronunciamientos del Papa respecto al tema del camino sinodal alemán. Sé que ha habido por lo menos una visita apostólica. Obviamente sin fruto ninguna de las 3 cosas, pero al menos decir y ser justos en el hecho de que sí, pero algo se ha dicho. Es como que, oye. Sí, yo lo sé. Y comparado con Monseñor Tyler, Monseñor Strickland de Tyler, Texas. Sí, a ver, sabemos que eso es una visita apostólica, ¿no? O sea, cuando el Papa te dice te va a mandar una visita apostólica, se refiere a algo así. Sí, o sea, sabemos que hay un sesgo importante, ¿no? Respecto al tema de la vida tradicional de la Iglesia, y que pues es algo que no gusta mucho al pontificado actual, ¿no? Pero bien, vamos entrando entonces al tema principal del día de hoy, que lo hemos querido dedicar a la Madre de Dios. Y entonces salta una primera pregunta importante, y es ¿por qué, valga la redundancia, por qué es importante el papel de María, no solamente en la historia de la salvación, sino en la vida cristiana del común de los fieles? Es decir, ¿por qué yo como católico, yo como Steven Neira, o tú como Juan José Zuluaga, tenemos que tener alguna relación con la Virgen María? ¿Por qué no puedo yo, como dicen los protestantes, por qué no puedo yo directamente relacionarme con Jesucristo? ¿Por qué tengo que tener un intermediario, en este caso a la Virgen María? Yo creo que ese es un primer punto que tenemos que tocar, porque hablando de la Madre de Dios, la primera objeción que solemos tener es esta, ¿no? Sí, yo voy a ser de abogado del diablo ahorita, o de protestante. ¿Me puedo ir al cielo sin buscar ayuda en María? Es pregunta para ti, ¿eh? Pues yo creería que sí. Sí, puedes irte al cielo sin la ayuda de María. Entonces, ¿por qué la necesito? Bueno, a ver, partamos de un hecho, y es que hay que separar aquí 2 cosas, que es el tema de la salvación, y eso es algo que está fuera de discusión. La salvación es pura gracia de Dios. Es Dios el que salva. María nos salva. ¿Sí? Y eso aquí yo quiero dejarlo claro, porque es parte de la doctrina católica. Esto es lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Nosotros no creemos que María salve. ¿Sí? El único que salva es Dios, el Dios trinitario. ¿Ok? Contestando la segunda parte de la pregunta, si María nos salva, entonces ¿para qué la necesito? Bueno, vamos a entrar aquí a un tema de necesidad. Pues sí que la necesito. Sencillamente porque primero, ¿quiénes somos nosotros para poder acercarnos al Rey de Reyes? Entonces aquí viene un primer planteamiento, que es nosotros como criaturas, al igual que María, que también es una criatura, pero nosotros que hemos caído en el pecado, que tenemos el pecado original, y que a pesar de ser bautizados y que las consecuencias del pecado original se nos han borrado, tenemos aún así la inclinación al mal porque no somos perfectos. En nuestro caso particular, todas nuestras miserias, todos nuestros pecados son un obstáculo grandísimo en nuestra relación con Dios. Eso es clarísimo. Nosotros tenemos un gran obstáculo al momento de relacionarnos con el Señor, y es nuestra propia miseria, nuestro propio pecado. Recordemos que el pecado no solamente que nos afecta a nivel espiritual, el pecado nos nubla la razón y la capacidad de hacer el bien. Eso afecta directamente a la voluntad y afecta directamente a la razón del ser humano. Y físicamente también. Bueno, sí, de alguna manera sí, también. De hecho, el pecado daña íntegramente al ser humano. Íntegramente me refiero a todas las partes posibles. Entonces, y sí. Para
bueno, no quiero entrar mucho en el tema todavía del no pecado. respondo la pregunta, pero Ya, dale. no. Bueno, sí, o sea, solo un apéndice y porque me encanta El Señor de los Anillos y jamás voy a desaprovechar una oportunidad para hacer referencia a él. Seguramente. Ya que tocamos el tema del pecado y si queremos graficar de una manera muy clara cómo actúa el pecado en el hombre o en la mujer, para que no me cancelen, ¿eh? En el hombre y en la mujer. En los perritos no hay pecado, lamentablemente. Hay consecuencias del pecado en la naturaleza. Sí, claro, pero no tienen responsabilidad. Está bien, solo estoy aclarando. Ya. Nos hemos puesto inquisidores. Bueno. Entonces... si queremos ver o si queremos graficar las consecuencias del pecado, para mí nadie lo ha hecho mejor que Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos. Ya sea que tú veas las películas de Peter Jackson o que en hora mejor sería que leas el libro donde la descripción es incluso más amplia y vemos al personaje de Gollum, ¿sí? Que es el que decía precioso, ¿verdad? El que tenía el anillo y que le decía mi precioso, porque el anillo es una alegoría para el pecado y vemos cómo transforma, que incluso Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, le cambia nombre a la persona que está, digamos, esclavizada por el anillo, que es el pecado. Se llamaba Sméagol, luego le cambia a Gollum, e incluso cambia su aspecto físico, o sea, y ni de hablar de su pensamiento, de su comportamiento, y de etcétera, muchas otras cosas. Solo eso para complementar de cómo el pecado hasta físicamente nos afecta. Y nos afea. Y nos afea, sí. Sí, esa es la realidad. Y bien, continuando un poco con la respuesta de lo que planteabas, entonces, claro, por un lado tenemos nuestro pecado y nuestra miseria que nos aleja de Dios, que es un abismo entre Dios y nosotros. Y por otro lado tenemos a Jesucristo el Señor, que es el puente, es el pontifex, es el verdadero pastor de las ovejas, es aquel que se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar hacia Dios, ¿sí? Entonces, claro, los protestantes dirían, bueno, allí ya tenemos al Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, claro, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? Juan 14:6. Perfecto, nosotros estamos plenamente de acuerdo con eso y es lo que enseña la Iglesia. Nosotros para llegar al Padre no tenemos ningún otro camino que el Hijo. Eso está claro. Pero para llegar al Hijo, nosotros no es por un tema de capricho, de que se nos ocurrió que la Virgen María es el mejor camino. Es que el mismo Señor nos lo deja al pie de la cruz. En el momento en el que Cristo está siendo crucificado y solamente quedan un par de mujeres y San Juan al pie de la cruz, inmediatamente tenemos el momento de la entrega de la madre, ¿sí? Y entonces, esto que los padres de la Iglesia han interpretado correctamente desde el siglo I, que ni siquiera son padres de la Iglesia, son los padres apostólicos en realidad, porque son los sucesores de los apóstoles. O sea, sí son los padres de la Iglesia. Bueno, hay diferencia entre padres de la Iglesia y padres apostólicos, ¿no? Los padres apostólicos son los sucesores directos de los apóstoles y los padres de la Iglesia pues vendrán después, ¿no? San Agustín y todos los demás, ¿bien? Recuerda, ahorita estoy inquisidor, estoy filudo, así que... O sea, pero también, por eso digo, también son padres de la Iglesia. También, ok. Pero bueno, entonces han interpretado correctamente esto, que en el momento en el que el Señor entrega a su madre a Juan, en la persona de Juan está la Iglesia. Estamos cada uno de nosotros. Es voluntad del Señor el que María habite en nuestra casa, que María habite con nosotros y que sea María, como en Pentecostés, que está en el capítulo 2 de los Hechos, sea María quien está en medio de nosotros en la oración. Recordemos que María tiene una relación bastante particular, única e irrepetible con Dios Trinitario. María no solamente que es la hija predilecta del Padre, ¿sí? Es que además es madre del Hijo y además es esposa del Espíritu Santo. Entonces recordemos la manera milagrosa y sobrenatural en la que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo carne en el seno de María. Entonces, muy contrario a lo que piensan los protestantes de que María fue solamente un instrumento que Dios utilizó y luego botó, y muchos protestantes piensan esto, María fue concebida sin pecado, que es otro dogma, ¿no? El de la Inmaculada Concepción, fue concebida sin pecado justamente porque por medio de la generación se transmitía el pecado original. Entonces, esto es un tema de lógica. En el momento en el que San Lucas nos relata en el Evangelio que San Gabriel
dice que es llena de gracia, le dice llena de gracia, está haciendo una descripción bastante clara de la Virgen. Y es que no hay pecado en ella. Sí, hay una palabra en griego. ¿Cómo era eso en griego? Um, No me acuerdo, pero bueno. sí, no lo recuerdo tampoco. Pero claro, es la plenitud de la gracia en Sí, María. bueno, a eso quería llegar, que era Entonces, plenitud de la gracia. si sí. estamos Ajá. hablando de que nosotros, nuestra miseria y nuestro pecado es lo que nos aleja de Dios, María no tiene ese problema. Sí, y yo ahí, bueno, a mí me gusta mucho el pasaje cuando hablamos de la Virgen María, o por qué necesitamos a María. El pasaje de las bodas de Caná también, ¿no? Sí, claro. Y Evidentemente es el pasaje selecto respecto al tema de la intercesión, ¿no? de acuerdo, y lo cual lleva a otro diálogo, o otra cuestión, que es por qué rezarle a los santos, ¿no? Y bueno, la Virgen María es una santa, en otro nivel, ¿verdad? O sea, Que es el carácter de hiperdulía. hiperdulía, Que ajá, correcto. el culto que se le rinde a la Virgen María. Así es, ajá, Culto de hiperdulía. correcto. Y lo que pasa es que eso nos lleva a otra cuestión, ¿verdad? O sea, ok, ¿por qué rezarle a alguien que no sea Dios? Ujú. Y Que de hecho en las escrituras lo vemos bastante. totalmente, O sea, en totalmente. las escrituras, a mí siempre me cuestiona esto porque, y perdón que constantemente me refiero a los protestantes, pero es que hablar de la maternidad divina de María implica hablar justamente de lo contrario, que son las herejías o los que niegan este dogma, que es importante y fundamental para los católicos. Y que Lutero no lo negaba. No, de hecho Lutero no lo negaba, de hecho Lutero aceptaba los dogmas marianos. Fue mucho después que las distintas denominaciones cristianas Y es que se fueron separando. eso es lo que pasa cuando cortas Sí. ¿cómo se llama? ¿De la vid? Bueno, la rama de la vid, Sí, ¿no? sí, Sí, si ¿no? lo quieres poner así. Seguramente nos corregirán en los comentarios Sí, después de que sí, hayas sí. dicho eso, pero bueno, ya está. ¿Zarza? No, No, te estoy fuiste al confundiendo. Mejor Antiguo no digo nada, Testamento. sí. Sí, discúlpenlo, él No. hoy día no vino comiendo. Bien, entonces lo que decía es, claro, me llama mucho la atención porque muchas veces los protestantes dicen, mira, es que no hay por qué pedir que alguien ore, ¿sí? Yo puedo orar directamente, pero acto seguido tienes al protestante pidiéndote que ores por él. Sí. Y entre ellos también oran por ellos. Ujú. Entonces, es decir, el poder de la oración en la intercesión es un principio básico del cristianismo. Y lo tienes regado por todas las escrituras. Entonces, no es una cosa extraña pedirle a otra persona que ore por ti, que interceda por ti, porque eso es pedirle a alguien que ore por ti, que y interceda. más aún alguien que está en presencia. Y en este de caso Dios. particular, a menos que salga por aquí algún pastor protestante a decir yo también estoy lleno de gracia, que no lo creo, pues nada, O sea, sí pueden salir a decir. podrán salir, No me sorprendería, pero, ¿no? pero sabemos que no es real. Sabemos que la única persona a la que se le ha dicho que está llena de gracia en las escrituras es a la Virgen María. Entonces, si nosotros aceptamos la premisa de que existe la intercesión ante Dios, porque existe, y de hecho activamente lo vivimos, ¿cómo vamos a negar el poder de intercesión que tiene la Madre de Dios? Entonces, cerrando un poco este primer punto de la importancia que tiene María en la vida del cristiano, es que no es un tema accesorio. Y esto también es importante saberlo. No es que es accesorio creer en el poder intercesor de María. No puede haber un cristiano que diga, mira, yo la verdad es que en eso no creo, pero aún así creo en Cristo y entonces estamos bien. No. Es que en el momento en el que tú niegas esta parte tan importante de la fe, recordemos que la fe es integral. Si tú niegas una cosa, terminas negando todo el edificio y todo el edificio se derrumba. Justamente eso quiere decir que la fe es integral. ¿Y qué es lo que le pasa lo que le pasó y lo que le sigue pasando a las iglesias protestantes, ¿no? O sea, comenzaron negando la autoridad del Papa y pues ahora tenemos obispas. Justamente, por eso la integridad de la fe siempre debe cuidarse. Es la razón por la cual la Iglesia, a través de los concilios, siempre ha querido como salvaguardar esta parte importante, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente punto, que es propiamente el punto de hoy, que es la maternidad divina de María. Que es un dogma mariano, un dogma de fe, un dogma mariano, que en este caso nos dice que la Madre de Dios, digamos el momento en el que la segunda persona de la Trinidad se hace carne en el seno de María, ella se convierte efectivamente en Madre de Dios, porque lo que está en su seno
es naturaleza divina. Sí, hubo un concilio de eso, ¿no? Sí, de hecho el concilio de Éfeso en el año 431... Sí, donde se reunieron mucha gente y dijeron, vamos a dejar sentadas las bases y nunca nadie más jamás va a negar esto. Pues, sorpresa. Pero 1000 años después. No, al siguiente día creo. Pero es verdad, es verdad. Pero, es verdad. pero a ver, Sí. mira, la importancia de los concilios de la iglesia justamente es esto, ¿no? De que más allá de que al final la fe siempre habrá quien la niegue, porque herejes no nos faltarán hasta el final de los tiempos, qué importante es que se fijen estas cosas para que queden en la historia, en el magisterio, de manera que nosotros, que han pasado ya tantos siglos, podamos ver hacia atrás y decir, es que esto ya pasó, de esto ya se habló, esto ya quedó definido. Entonces, esto nos da dos seguridades. La primera, saber que estamos en hombros de gigantes, es decir, que sencillamente nosotros recibimos algo, ¿sí? Y lo segundo importante es que cuando vemos herejías actuales, no son otra cosa que Conjugaciones. herejías antiguas recicladas, ¿sí? O sea, le pones un poquito más aquí, le pones un poquito más allá, pero al final es la misma herejía. O sea, si tú profundizas en el tema de los protestantes que niegan que María sea la madre de Dios, son nestorianos. O sea, la herejía que niega que María sea madre de Dios y que solamente es madre de Jesús, como dicen muchos protestantes, que solamente es madre de la naturaleza humana, eso es una herejía viejísima, pues. Entonces, no es de ahora. Y claro, fue Nestorio quien al final fue condenado por hereje, por decir estas cosas y por enseñarlas sin quererse arrepentir del tema. Pero tenemos siglos después a mucha gente cayendo en el nestorianismo, que es una herejía de los primeros siglos, que fue condenada en el año 431. O sea, ya ha pasado algo de años. Y todavía seguimos teniendo cristianos, es decir, bautizados con la fórmula trinitaria, cristianos, que siguen viviendo como huérfanos, negando no solamente el hecho de que María es madre de Dios, sino también negando el papel maternal que tiene María para cada cristiano. Porque sabemos que al pie de la cruz, María no solamente es ya madre de Dios, sino que es también madre de todos los hombres. Por eso le decimos que es la nueva Eva. Justamente Eva, en el Génesis, se la conocía como la madre de toda la creación. Y claro, al final, lo que Eva nos perdió por el pecado, María nos lo gana con su humildad y su obediencia. Entonces, aquí tenemos un punto importante, un segundo punto importante al que queremos llegar. Y es el tema de la necesidad que hubo de proclamar este dogma. Y yo creo que esto también nos ayuda un poquito a entender el tema de la historia de la iglesia con respecto a los concilios. Mucha gente piensa que cuando un concilio promulga un dogma, es a partir de ese momento que la gente cree en ese dogma. Entonces eso querría decir que recién en el año 431 la iglesia se inventó la maternidad divina de María. Así me decía mi abuelita. Sí, pero eso no es así. Sabemos que cuando un concilio promulga un dogma, lo único que está haciendo es reconocer algo que ha venido creyéndose y que se ha revelado desde el momento uno de la creación de la iglesia, de la fundación de la iglesia. Sí, o sea, siempre fue verdad. Siempre fue verdad. Es verdad y siempre será verdad. Es correcto. El momento en el que un concilio promulga un dogma, lo único que está haciendo es reconocer algo que siempre fue verdad. Sí, porque la iglesia cree que es un momento relevante de decirlo, ¿no? Sí. Y no es que mañana puede venir el dogma de que... no, hasta me duele decir una herejía a propósito, ¿no? Cualquier cosa que sea contraria, ¿no? Sí, cualquier cosa. Estoy intentando pensar algo que no sea tan escandaloso. Mejor no. Todo suena escandaloso. No sé, a ver, déjame pensar. Tal vez... bueno, Dios no son 3 personas, sino 4. Ok. ¿Ya? Igual me duele decirlo, pero la iglesia no puede decir eso. O sea, no puede venir mañana y... ¿Sabes qué? Resulta que son 4 personas, no 3. Ya, eso no puede pasar. Sí, o resulta que Jesucristo resucitó al cuarto día y no al tercero. Sí, o sea, sí, en efecto, son cosas que no es que la iglesia se las inventa, sino que sencillamente la iglesia reconoce algo que se ha venido creyendo siempre porque así fue revelado.
Entonces, en este caso particular del Concilio de Éfeso en el año 431, la Iglesia lo único que está haciendo es reconocer un dogma que ya se había revelado. ¿Y por qué lo reconoce en ese momento y no lo reconoció antes ni después? Porque tenemos a un Nestorio que está negando por las calles que María es la Madre de Dios. Y solo para entender el peso que tenía Nestorio, era patriarca de Constantinopla, ¿no? Era sí. Para entonces la ciudad más poblada del mundo. Para entonces la ciudad más poblada del mundo, sí. Entonces, y la más próspera seguramente. Claro, sí, definitivamente. Justamente con el auge del comercio y esto, entenderás que todas estas doctrinas pululaban, sí. No solamente que se quedaban allí, sino sí. Que se proliferaban por las otras comunidades y sobre todo Constantinopla, ¿no? Porque en aquel tiempo pues teníamos un imperio en Occidente en decadencia y un imperio de Oriente floreciendo. Y en Oriente Lejano, Oriente Medio teníamos a los partos y Oriente Lejano prosperando también. Y todo eso pues circulaba a través del comercio. Y era el patriarca de Constantinopla que estaba hablando. Entonces por eso la iglesia salió y dijo, a ver, párame la mano, esto no es así. ¿Sí? Y eso, o sea, por eso se decidió definir ese dogma en ese momento específico. Correcto. Y un poquito hablando acerca ya de la actualidad, si se quiere, de esta herejía. Perdón, antes de pasar eso, algo que también me parece interesante es cómo los enemigos de la iglesia siempre buscan irse en contra de la verdad, destruir la verdad que es la esencia misma de la iglesia, ¿verdad? Es Dios, pues, ¿no? La esencia de la iglesia es Dios y Dios es lo verdadero, lo bueno, lo bello. Y algo interesante que mencioné a los partos, que eran la dinastía persa dominante en aquel entonces, donde la religión predominante era el zoroastrianismo. Zoroastrismo, sí, perdón. Lo estaba traduciendo textualmente el inglés. Zoroastrismo, gracias. Donde la religión dominante era el zoroastrismo y donde la élite dominante eran creyentes del zoroastrismo, ¿sí? ¿Eran zoroastristas? ¿Zoroastristas? ¿Así se dice? Hasta ahí te puedo ayudar. Bueno, eran creyentes no me quiero meter a decir algo que ahí sí ya no sé. Eran seguidores de Zaratustra. Googlearlo. Bueno, y cómo después del concilio de Éfeso se rechazó esa herejía de que, bueno, lo que decía Nestorio en efecto era María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. Correcto. Ajá, la herejía protestante moderna. Sí, y ojo, de ahí, antes de pasar a la actualidad de esta herejía, sí es importante esta parte que casi me olvido de decir. ¿Cuál es la lógica, digamos, que hay detrás de este dogma de la maternidad divina, o como dicen los griegos, de la Theotokos, ¿no? Theotokos, sí. Es interesante porque al final la iglesia termina promulgando este dogma de la maternidad divina de María, ojo con esto, no para defender la figura de María. Y esto también es importante porque muchas veces los católicos no lo vemos, ¿eh? Pero esto está en la historia de la iglesia. La iglesia sale en defensa del dogma de la maternidad divina de María para proteger la integridad de la persona de Jesucristo. Es decir, y esto es interesante porque cada dogma mariano de alguna manera ha sido promulgado justamente en función de nuestro Señor Jesucristo, no de María. Entonces, si tú niegas que María es madre de Dios, el problema no es la figura de María. Eso no es lo que está en riesgo, eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la integridad de la historia de la salvación, la integridad de la redención de Jesucristo, porque en el momento en el que tú niegas que María sea madre de Dios y dices María solamente es madre de Jesús, solamente es madre de la naturaleza humana, inmediatamente tú estás introduciendo una división en la persona de Jesucristo, que sabemos que nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre,
¿sí? Como ya fue promulgado en el concilio de Nicea en el año 325, antes del concilio de Éfeso, condenando a Arrio. Sí, de hecho, se reafirma el credo niceno en Éfeso también, ¿no? Correcto, sí. Entonces, el concilio de Nicea, justamente condenando el arrianismo que negaba la naturaleza divina a Jesús, justamente se termina de confirmar en el concilio de Éfeso. Porque si introducimos división en la persona de Jesucristo y convertimos a Jesús en una especie de transformer, en donde tiene dos naturalezas separadas. Semidios. Ok, si lo convertimos en un semidios que tiene dos naturalezas separadas, ¿sí? 50% hombre, 50% Dios, y entonces María es la madre del 50% de la humanidad. Entonces, lo que estamos haciendo aquí no solamente es promulgando una herejía, es que estamos causando un grave daño a la integridad de la historia de la salvación y de la redención humana, porque si Jesucristo no es una sola persona divina, íntegra, en la cual subsisten ambas naturalezas al 100%, nosotros no estamos salvados. Quien murió en la cruz no es 100% Dios, o no es 100% hombre. Entonces, seguimos nosotros en nuestro pecado, la redención no sirvió para nada, lo que Cristo hizo en la cruz es meramente un teatro, y entonces toda la fe se viene abajo. Entonces, la necesidad que tuvo la Iglesia de promulgar este dogma fue justamente para cuidar la integridad de la figura de Jesucristo nuestro Señor, no la de María. Concomitante fue esto, también, proteger la figura de María, sí, pero lo central fue esto. Y esto muchas veces el católico no lo ve, el protestante menos, porque creen que de alguna manera nosotros salimos en defensa de la Madre de Dios, que también es verdad. Salimos en defensa de la Madre de Dios siempre. Sí. Pero más allá de eso, es que estás atentando contra la fe cristiana en su totalidad. Y eso contra la verdad revelada. Contra la verdad revelada. Y eso es algo que no lo vemos. No lo vemos. Entonces, me parece que en eso reside un poco la importancia y la necesidad de haber proclamado este dogma, ¿no? Sí. Y para ir al punto que yo quería hacer. Ah, sí, dale. Después me acusan, por si acaso, después me acusan en los comentarios y yo no te dejo hablar. Y que es verdad. Y es verdad, es que yo hablo mucho, pero es culpa de él porque no habla, pues. Ya, bueno, para ir al grano, para que no me interrumpa nuevamente. Ok, está bien. Hablando de los zoroastristas. Muy bien. Ya, gracias. De los zoroastristas, que eran esta gente que tenía esta religión oriental, bueno, mística, etcétera, 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 que estaban era la casta dominante en el Imperio Persa, y cuando se promulga en el Concilio de Éfeso, pues el dogma de la Theotokos, Nestorio y pues su pandilla se refugiaron en el Imperio Parto, donde los cristianos, como siempre, eran perseguidos. Pero cuando los cristianos en el Imperio Parto adoptaron las doctrinas nestorianas, ¿sabes que fueron más aceptados por los zoroastristas? ¿Por qué será? Sí, o sea, no es algo de... Es algo tan relevante hoy, ¿sí? Pero no es algo propio de hoy, como las iglesias también entre comillas, que aceptan, que ponen la bandera del arco iris, que aceptan perritos, también son más aceptadas por el nuevo orden mundial que aquella... Ya te estás poniendo conspiranoico. Sí, la próxima traigo el gorrito de aluminio. Por favor. Y te traigo una a ti también, ¿eh? No, yo solo te veo y te escucho. Pero ¿cómo son más aceptadas, digamos, que por el populacho, no, qué sé yo, ¿ok? Pero por el orden establecido, ¿sí? Estas que parecen más permisivas, ¿no? Como fue algo también, como lo que ocurrió en el tiempo del Imperio Parto con Nestorio, y que esos cristianos que al día de hoy existen son la iglesia siria, me parece. Es la iglesia nestoriana. Ajá, que son los cristianos que quedaron ahí que existen al día de hoy. Sí, que existen, claro. Ajá. Y que sus curas estudian en Roma, por si acaso. Seguramente. Sí, no, estoy segurísimo. No, sí. Bueno, eso nomás. Sí. Luego, hablar un poquito acerca de la actualidad que tiene esta herejía, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la maternidad divina de María y por ende se habla de la herejía de Nestorio,
Muchas veces la gente piensa que esto es un tema netamente histórico, ¿no? Solamente es clase de historia de la iglesia. Y lamentablemente no. El tema es que, como dije al inicio... de hecho, la intención del Concilio de Éfeso es que era esa, que sea historia. Seguramente nadie sí. nunca más va... Sí, seguramente en el pensamiento de los obispos de ese momento dijeron nadie nunca, jamás se le ocurriría volver. Esta deducción es tan lógica que nadie va a refutar esto, es imposible. Pues, oh sorpresa. Sí, en efecto, siglos después sigue existiendo gente que Sí, ¿te imaginas? O sea, niega una deducción. San Cirilo de Alejandría decía, oye, está clarísimo, 2 más 2 es 4. Sí, no, ¿quién se puede oponer a esto? Pues no, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, ojo, yo cuando hablo de la actualidad de esta herejía, ahora sí, ya no me voy a referir a los protestantes. Yo creo que eso es obvio que los protestantes niegan la maternidad divina de María si no fuesen católicos, ¿sí? Y eso ya está por demás. Sí, sé que hay otras cosas más que nos separan, ¿no? Digamos. Pero al menos bastante camino se hace solventando el asunto de la Virgen. Sí. Te cuento que hay muchos protestantes que lo único que los detiene de ser católicos es el tema de María. Sí, claro, sí. Uh-huh. Conozco algunos, ¿ah? Ajá. Sí, sí. Saludos a ese amigo protestante que sabes quién eres. Menciónalo. No. Pero bueno, o sea, yo sé que hay muchos protestantes que lo único que los detiene es esto. Es no poder compaginar en su vida el asunto de María, ¿no? El tema de la maternidad divina como que les complica la vida. Sí, cuando es un tema tan netamente lógico, ¿no? Es bastante lógico. Pero bueno, hablando un poco acerca de la actualidad de esta herejía, yo más bien quería un poquito ir más allá y es al tema del interior de la iglesia, ¿no? Te va a parecer una cosa que es loquísima lo que voy a decir, ¿eh? Capaz que ni te lo imaginabas nunca, ¿sí? ¿Diaconisas? No. Pero ¿Más que loco? no, más loco. Pero que sepas que al día de hoy hay muchos católicos, incluyendo sacerdotes, que niegan este dogma básico de la fe. Sí, no solo eso. ¿Menciona la parroquia? No, jamás. Aquí no se mencionan parroquias nunca, ni párrocos. Pero sí es importante que sepan que al día de hoy hay sacerdotes que niegan esto. O sea, que niegan un dogma mariano. Entonces, llegar a este nivel de cosas es manifestar una crisis real, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que un sacerdote que ha pasado 7, 8 años de formación en un seminario, después de tanto tiempo, venga a decir una cosa tan terrible como negar un dogma mariano? Y son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan en las diócesis, que pasan en las ciudades, que pasan en la actualidad. Entonces, es una cuestión sumamente penosa, pero nosotros tocamos estos temas porque son actuales. Esto no es solamente una clase de historia de la iglesia. No, la idea aquí no era solamente hablar del Concilio de Éfeso y de lo que pasó hace muchos años, sino cómo esto sigue repercutiendo en la actualidad en nuestra vida como iglesia y como católicos. Sí, y aquí es importante también mencionar el tema de la obediencia. Porque si mi párroco, que bueno, gracias a Dios no es el caso, por si acaso. Por favor, certifica que estás haciendo un ejemplo. Sí, no, estoy haciendo un ejemplo, sí, no es en mi parroquia, gracias a Dios vivo en una parroquia muy buena, o sea, hay 3 sacerdotes excelentes. Sí, es un ejemplo. Sí, estoy en un ejemplo. Pero si mi párroco, si yo viviese en otro lugar, con otra parroquia, con otro sacerdote, y me dice, oye, no creas que María es... No le reces a María. Yo no le voy a hacer caso. Yo tengo que desobedecerle. No venerar a María como se la debe venerar. No puede ser prohibido por nadie. O sea, no puede venir ni el cura, ni el obispo, ni el cardenal, ni el papa a decirme, no reces el rosario. ¿Sí? Así como no me pueden decir... miente, ¿sí? O sea, los papás, es ilícito que los papás le pidan a sus hijos que mientan. Es el mismo ejemplo. A pesar de que los hijos deben ser obedientes con los padres, no pueden pedirle, no pueden obligarle que haga algo que está mal. Correcto. Sí, y sí, eso. Sí, yo creo que pasa. eso es. Y ojo, me parece que eso es un tema valiosísimo para poderlo conversar en un solo programa, ¿no? El tema de la obediencia, porque eso es un tema larguísimo. Pero sí que es importante también saber que nuestra obediencia, sobre todo,
es a Dios primero. Y no quiero que eso se malinterprete, ¿no? Porque ese es el argumento protestante para negar la obediencia al Papa y claro, a la autoridad instituida legítimamente. No, no es lo que estoy diciendo. Pero sí es importante saber, y esto es bíblico, que nosotros primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es bíblico. Entonces sí es importante que cuando se niega la fe, cuando se niega un dogma, cuando se nos pide hacer algo que es inmoral, es evidente que tenemos que desobedecer. La desobediencia es el acto correcto, el acto moralmente aceptable. Y en el caso que estás poniendo, claro, esto no es nuevo y yo estoy seguro que quienes nos ven y nos escuchan conocerán algún caso, si no es personal, al menos es muy cercano, en donde ha pasado este tipo de cosas, en donde nos ha tocado hacernos de la vista gorda o ignorar de alguna manera algún pésimo consejo. Sufrir algún pésimo consejo de algún sacerdote o de algún laico también, que nosotros asumíamos que este laico, que esta persona tenía el criterio o sabía o podía de alguna manera guiar o decir algo decente, pero resulta que no. Entonces, por eso también es importante la formación, y siempre lo diré. Qué importante es la formación como católicos, primero para que no nos vean la cara, para que no nos sorprendan. Porque muchas veces es por falta de formación que los católicos terminan cayendo en estas cosas extrañas o terminan confundidos, pero es porque nunca abrieron el catecismo, porque nunca leyeron las escrituras. Yo creo que... Nuevamente voy a debatir eso. ¿Qué cosa? Ya para hacer más entretenido ¿Qué vas a debatir? El tema... Bueno, voy a debatir no lo que tú dices, sino lo que se pueda creer. De que la formación es lo más importante. Yo creo que la formación sí es importante. Pero como lo que conversamos la semana pasada, ¿verdad? Me vas a decir que no todos requieren la misma formación. No todos requieren la misma formación y nunca, estoy de acuerdo. Y no va a ser lo más importante. No es lo más importante. La verdad es que lo más importante es la... ¿Por qué? ¿Y por qué no es lo más importante? Porque lo que hablamos, o sea, el Concilio de Éfeso, San Cirilo de Alejandría, explica el dogma mariano, el de la maternidad divina de María, y está tan bellamente planteado. Es 2 más 2 es 4, o sea, ahí no hay pierde. O sea, tienes 2 manzanas más 2 manzanas, tienes 4 manzanas. No hay por dónde perderse, o sea, y la intención del concilio fue esa. Fue en serio, o sea, ya fuera de broma, fue, oye, con esto ya nunca nadie más va a cometer este error, no va a haber confusión. Aquí te estoy dando la receta. Ya, al día siguiente Nestorio estaba ya haciendo las suyas. Ya, y ni hablar 1000 años después durante la revuelta protestante. Correcto. Entonces, por eso no es un tema lógico. Y por eso yo digo, para mí la gente no abandona la iglesia por formación. No siempre. Claro, no es lo... Sí, de acuerdo. Pero no es lo más común. Ya, no es lo más común. O sea, abandonan la iglesia por otras cosas. O sea, porque si fuese por formación, por falta de verdad, está ahí. O sea, ahí están los documentos magisteriales, donde el asunto está clarísimo. Bueno, justamente a eso iba. O sea, si de repente hubiesen podido formarse, hubiesen querido, es la palabra, hubiesen querido formarse, muy probablemente no se hubiesen salido. Al final la gente o sales y regresas, ¿eh? Porque sí, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Sí, por ejemplo. Es que al final la gente se va de la iglesia por lo que la gente cree que es la iglesia. Sí. Sí, o sea, eso es una realidad. La gente se va de la iglesia porque tiene una pésima idea de la iglesia, porque no la tiene bien formada o porque tiene un pésimo criterio de cómo son las cosas. Y esto lo digo porque al final quien está frente a la verdad es imposible que le diga que no. O sea, es como un león. O sea, se defiende sola, la verdad. Sí, eso es así. Al final es desnaturalizante creer que alguien, teniendo la verdad enfrente, diga, no, a mí no me parece. Yo quiero seguir en una mentira porque me divierte. O sea, a menos que te enferma, yo creo que eso no es así. Uh-huh. Entonces, por un lado, sí es verdad. Probablemente la formación no sea como que lo más importante. Sí, ojo que sí es importante. Pero, en efecto, sí, yo creo que es lo más... y de hecho, estos programas son para formarse, justamente, ¿no? Justamente es la idea, ¿no? Si yo creyese que no fuese importante, no estuviese aquí, ¿no? Pero mira, esto nos lleva al otro punto. Por un lado, la actualidad que tenía esta herejía al interior de la iglesia. Pero luego sí quería discutir, hablando del tema de la Virgen Santísima, sí quería discutir el otro extremo, que también lo estamos viviendo al interior de la iglesia, sobre todo
a raíz del surgimiento de los movimientos eclesiales a partir del Concilio Vaticano II. Y es el tema de las distintas desviaciones que pueden existir al momento de manifestar, vivir o formarse en la devoción mariana en la iglesia. Y este es un tema que yo lo voy a tocar de la manera más delicada posible, porque es un tema que cada vez que yo lo toco me ha repercutido públicamente en que la gente me cae encima. Católicos, por supuesto, todos. Sí, me caen encima. Yo no sé si es porque no me explico bien o porque definitivamente la gente no quiere entenderlo. Pero, a ver, nosotros le rendimos a nuestro Señor Jesucristo el culto de la tría, ¿no? Y es el culto que se le debe solo a Dios, ¿sí? Y esto lo tenemos claro, esto es algo que enseña la Iglesia. Luego el culto de hiperdulía es el que le corresponde a la Virgen Santísima, ¿no? Y solo a ella de manera exclusiva por ser la Madre de Dios. Y todo el programa de hoy que lo hemos querido dedicar justamente a ella, y probablemente los que le siguen en este mes, que está dedicado a ella justamente, es porque en efecto le rendimos el culto que corresponde. Pero sí me doy cuenta que en muchos ambientes católicos, y no solamente de movimiento, en ambientes católicos diocesanos, de parroquia, también sucede, muchas veces la devoción a la Madre de Dios se desfigura. Se desfigura en el sentido de que no quiero usar la palabra mariolatría porque es una palabra que me parece protestante en realidad. El protestante la utiliza para hablar de manera despectiva del católico. Entonces no quisiera hablar de mariolatría, pero sí creo que muchas veces la devoción a la Virgen no está correctamente direccionada. ¿Sí? Sí, me parece que no solo pasa con movimientos de parroquia o movimientos, no sé. También me parece que pasa a nivel personal. Sí, perdona, solo para que tu comentario sea completo de lo que quería terminar de decir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y me ha tocado porque varias veces, a veces me toca dar charlas en parroquias, en grupos, y me ha tocado toparme con muchos grupos de personas, católicos todos, que de la Virgen María saben todo lo que se pueda saber sobre María. Pero de Jesucristo no saben nada. No saben nada. En su vida... Y todo de todas las apariciones aprobadas y no aprobadas. Hasta las últimas apariciones aprobadas y no aprobadas, pero jamás han abierto las Escrituras. No se saben cuáles son los 4 evangelios, no han leído la Biblia, no leen el catecismo, pero están al tanto de la última aparición mariana. Entonces, aquí estoy criticando el otro extremo, por si acaso, ¿no? Sí, o sea, lo cual no es malo saber todo eso, ¿no? Sino es... No, sí, no estoy yendo en desmedro de quienes saben de apariciones. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cómo es posible que hayas utilizado tu tiempo en esto sin haberlo utilizado primero en esto. O sea, porque no puedo yo andar por la vida como católico sabiendo todas estas cosas, pero ignorando las esenciales, pues. Sí, o sea, es como aprender ecuaciones diferenciales sin saber multiplicar. Sí, que aparte es imposible, me parece. Sí, es imposible. Sí, pero en este caso, o sea, es que tenemos aquí un tema que... Y eso era lo que quería decir antes de que ahora sí puedes hacer el comentario completo de esta es mi crítica al tema, ¿no? Yo creo que esto es algo muy actual y que también está sucediendo mucho y creo que es, como siempre lo digo, por falta de formación. Esto sí es por falta de formación, porque hay gente que dirige estos grupos, sean de movimiento, sean de parroquia, pero dirigen estos grupos y entonces de la Virgen María para arriba y para abajo, pero de Jesús nada. Entonces esto también nos está afectando. Sí, yo creo que no solo, como te dije, no solo es en movimientos de parroquia o movimientos eclesiales, como sea. También a nivel personal ocurre con cierta frecuencia. Y tanto así de que, a ver, yo entiendo las devociones personales a las apariciones, pero en serio, hay situaciones en las que esa línea divisoria entre la latría y la hiperdulía pues está demasiado difuminada y la verdad es que ya parece que le estás pidiendo a la Virgen que te haga un milagro. O incluso en el léxico popular, yo le rezo a la Virgencita para que me haga un milagro. ¿Sí? Lo cual es un error. Ojo, teológicamente es un error.
Porque el único que hace milagros es Dios. Es Dios. ¿Sí? Eso también lo enseña la Iglesia y esa es la doctrina católica. No sabría decirte si dentro de lo que la gente expresa, necesariamente expresa lo que cree. Sobre todo en el ambiente popular, la gente dice, le pido un milagro a la Virgen, pero muchos de ellos tienen clara la película. Dicen, sabes que yo sé que Dios es el único que hace milagros, pero se lo pido a la Virgen porque intercede. ¿Ok? Sí. Pero sí me parece más grave en cuanto a lo que decía, ¿no? El tema de la falta de conocimiento, respecto de las cosas esenciales. Ese es el tema que a mí me preocupa, ¿no? O sea, hablando de este último punto, antes de cerrar este programa, hablando de este último punto, sí creo que como católicos nos ha faltado mucho profundizar en la vida y misterio de Jesucristo. Y nos faltará siempre, pero me refiero a que esto es algo esencial. Y ojo, aquí quiero hacer un último paréntesis porque sé que igual me van a caer. No importa lo que yo diga, igual me van a caer encima. No me voy a salvar de lo que me van a caer. Voy a ir preparando la hoguera afuera. Sí, no, esto va a pasar porque va a pasar. Pero recuerdo que cuando yo dije esto en redes, porque en algún momento en X posteé algo sobre esto. ¿En Twitter o ya era X? Ya era X. Quiere decir que fue hace poco. ¿Fue poco? Sí, fue hace poco. Me cayó encima alguien en particular diciéndome que yo estaba atentando contra la enseñanza milenaria de la Iglesia y que yo estaba yéndome en contra de la Virgen Santísima y de que yo estaba en contra de la devoción que se le debía a la Madre de Dios. Imagínate. O sea, de eso a un poco más y yo ya era Nestorio. O sea, ya me iban a hacer otro concilio de Éfeso a mí. Entonces, claro, no es eso lo que estoy diciendo. O sea, faltaba más. Bendito sea el Señor si es que quienes nos ven y nos escuchan después de esto se rezan su rosario. Ojalá y sea así. Ojalá y se recen 5. Muy bien, porque a la Madre de Dios se la quiere y se la ama. Pero, ojo, yo lo que quiero decir es que ese amor que le tenemos a la Madre de Dios nos debe llevar. Correcto. Nos debe llevar más perfectamente a amar a Jesucristo. Si eso no es así y nos hemos quedado en María, eso no solamente que está mal, es que eso no es la voluntad de la Virgen Santísima, y lo sabemos por las múltiples apariciones en donde la Virgen ha manifestado su voluntad de que quieren que amen a su Hijo. Sí, es que su voluntad está sumisa a la voluntad del Padre. Evidentemente, no puede haber una contrariedad entre lo que quiere la Madre y lo que quiere el Hijo. Sí. Las dos voluntades están íntimamente unidas, eso lo sabemos. Entonces, quienes estamos mal somos nosotros. Entonces, claro, esa es la parte que yo quería profundizar un poco, ¿no? O sea, lo mucho que nos falta como católicos en cuanto al tema de tener clara el itinerario de formación o el itinerario incluso en la vida devocional o en la vida de oración. Nuevamente, no tiene absolutamente nada de malo que le recemos a la Virgen. Faltaba más, eso es lo que tenemos que hacer. Porque la Virgen, al fin y al cabo, lo que hace es perfeccionar nuestra oración. Y esto San Luis María Griñón de Montfort lo dice hasta el cansancio. No hay camino más perfecto para Jesús que María. No hay camino más perfecto, y eso lo tenemos clarísimo. Pero si yo no conozco al Señor, si yo no conozco a Jesucristo, si no, como dice San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, si yo no leo las Escrituras, pues ¿a dónde voy a ir a parar? Entonces, es importante que para que podamos, voy a usar la palabra, lucrarnos, para que podamos lucrarnos de los beneficios y de las gracias espirituales que uno gana al momento de vivir una vida íntima con la Madre de Dios, es importante que nos formemos también en conocer el corazón de su Hijo. Esa era mi tesis para concluir un poco este tema, ¿no? Excelente, Nestorio. Digo, Steven, perdón. Vas a ver, esto va a tener repercusiones, sí, ¿no? Por más que lo aclaré y todo, igual me van a caer. Pero bien, me parecía importante igual aclarar este tema. Creo que, este era el último punto que queríamos tocar respecto al asunto de la maternidad divina de María. Dios mediante, estaremos hablando mucho más acerca de temas marianos durante este mes, salvo haya algún cambio, pero eventualmente lo haremos y tendremos para este mes un invitado muy interesante que ya luego se los informaremos, como al final de cada mes tendremos a nuestro invitado. Sí, bueno, y con eso cerramos. Agradecerles a todos nuestros hermanos que nos están viendo por YouTube, invitarlos a nuestro programa de la próxima semana y agradecer también de manera especial a nuestros amigos
quien sin su soporte sería imposible este programa, el Instituto de Experiencia Exponencial IEX, que brinda la carrera de filosofía. Y nuestros hermanos de la Radio San Giovanni, la Radio Eucarística. La Radio Eucarística, que nos han apoyado grandemente en este ideal de este programa. Muchas gracias también para ellos. Y pues nada, le mandamos un saludo también a nuestro hermano Eduardo, que está en algún lugar del monte de nuestro país. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Que viva Cristo Rey. Nos vemos la próxima semana. Viva Cristo Rey.